Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast, El lenguaje de las emociones. El día de hoy, 12 de febrero, nos encontramos en la Escuela Secundaria Técnica número 75 y ellos son mis compañeros. Fernando Rosales, Manuel Cárdenas. Sara García. Cristel Díaz, William Valderrama. Y Khalid Carrillo de segundo C. El día de hoy nos encontramos con el neuropsicólogo Jorge Prado. Ok, el día de hoy, psicólogo doctor, tenemos un podcast que somos el lenguaje de las emociones. Tenemos dos dinámicas preparadas para usted. Entonces, esto es una plática acerca de las emociones. En nuestro campo formativo, que es lenguajes, tenemos el tema de las emociones y el impacto positivo y negativo de ellas en nosotros como adolescentes. Más que nada ese es nuestro tema. Entonces, sí, vamos a tener dos dinámicas. La primer dinámica es unas preguntas, son 7 preguntas. Cristel, ¿nos puedes ayudar? sí, va a hacer una serie de preguntas que usted va a escoger, nos va a decir un número y pues ya va a contestar esa pregunta. Ok, escojo un primer número de forma aleatorio y listo. Bien, vamos a empezar. Pues la número 6, se me antoja la 6, ¿cómo ven? Fernando, ¿sí? ¿Cómo varía el procesamiento de las emociones durante el desarrollo del cerebro desde la infancia hasta la adultez? Bueno, número 1, el cerebro atiende a un patrón de desarrollo. En diferentes etapas de nuestra vida, ciertas áreas del cerebro tienen una madurez que en otras no existe. Es decir, el cerebro, desde que llegamos a este mundo, desde que nacemos, ciertas áreas del cerebro siguen un proceso de maduración paulatino. No se madura de golpe y porrazo, sino que se va madurando paulatinamente. Esta maduración no depende solo de la biología de nuestro cerebro, sino depende sobre todo del contexto, del entorno, de la familia, de quienes nos rodean. Entonces, la expresión emocional, aquí van a caber 2 puntos. Voy a empezar por aquí. Tenemos unas emociones que son biológicas, nacemos con ellas. Ustedes las conocen porque son los personajes de la película Intensamente, la número 1. Recordarán a alegría, tristeza, miedo, asco o desagrado, ¿cierto? Entonces, son 5 personajes y ahí nos faltaría la sorpresa. Esas son emociones biológicas y ellas, desde que nacemos, siempre las estamos expresando de manera muy intensa. Luego están otras emociones que responden más aquí esta parte detrás de nuestra frente, que se conocen como emociones secundarias y que también llamamos sentimientos. Voy a ponerles 2 ejemplos. ¿Conocen a alguien que sea celoso o celosa? No me digan nombres porque a lo mejor lo están viendo. ¿Conoces a alguien que sea medio envidioso o que no sea? Sí, bueno, esos son sentimientos y esos se aprenden en el contexto cultural. Esos que se dan aquí van paulatinamente aprendiéndose. Entonces tenemos 2. Las emociones biológicas con las que nacemos, que son de la película Intensamente, que son muy rápidas y son muy intensas y esas se van regulando poco a poco conforme vamos creciendo. Y las otras, que son sentimientos, se van aprendiendo de nuestro contexto. Entonces, por supuesto, si tenemos a un niño de preescolar, es un niño de preescolar que puede ser más impulsivo porque tiene pocos frenos para regular sus emociones biológicas. Y si veo a un chavo como ustedes de secundaria, todavía les falta mejorar sus frenos, porque los frenos, unos buenos frenos, ¿saben cuándo se pueden poseer ya? Unos muy buenos frenos son más o menos por ahí de los 23, 24 años. Es cuando ya podemos decir que tenemos unos excelentes frenos. Lo que está sucediendo en el cerebro de ustedes en este momento es que están aprendiendo a tener buenos frenos emocionales. No sé si con eso les conteste la pregunta número 6. ¿Cómo ven? Sí, pues Doctor, sí. una dudita de lo que dijo nada más es de, ya ve que nos mencionaba
de que si llega a cierta madurez emocional, Sí. ¿cómo podemos nosotros identificar cuando ya se ha llegado a esa madurez o a ese punto? Lo identificas en la conducta de las personas, hijo. Por ejemplo, yo todos los días viajo en el camión de Torreón a Lerdo y alguien maduro emocionalmente es una persona que tiene muy buenos sentimientos aquí. Y es una persona que le dice al operador del camión, buenos días, señor, ¿cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Oiga, va muy rápido en el camión, señor. No se preocupe, señora. Ahorita le doy un poquito más despacio. Ese diálogo es de personas maduras. Otro ejemplo, puedes estar en el salón y alguien diría, oye, me molesta mucho eso que estás diciendo, ¿eh? Es más, me encabrona lo que estás diciendo. Quisiera que por favor te retractaras. Y si la otra persona le dice, híjole, perdone, discúlpame que me haya expresado de tal manera, probablemente lo dije mal, no pasa nada, ¿me disculpas? Ese es un diálogo de gente maduro emocionalmente. Lo opuesto es gente inmadura emocionalmente y es víctima de sus emociones. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, no sé si recuerdan, se hizo muy famosa dos noticias relacionadas con el fútbol. Una de ellas se enfrentaron las porras en Monterrey de los Tigres y los Rayados y terminó una persona muerta. ¿Por qué terminó muerta esa persona? Porque no pudieron golpeándola. Entonces hay que tener mucho cuidado con las emociones porque cuando se desboca pueden suceder cosas de este tipo. Ok. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Escoge ¿Puedes otro coger? número? Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si respondemos la número 4? Ok, yo le digo. Fuerte. ¿Cómo puede la neuropsicología ayudar a las personas con trastornos como el TDAH o problemas emocionales? Uy, pues es muy padre tu pregunta porque justamente algo que tiene una persona con TDAH es un problema de atención. Hay varios tipos de atención, pero uno, el que ustedes están haciendo ahorita, ustedes me están poniendo atención a mí, se llama atención ejecutiva. Me ponen atención porque está sucediendo aquí un fenómeno maravilloso en el que están poniéndome atención. Hay algunos chavos que no pueden poner ese nivel de atención porque en esta parte del cerebro hay un déficit de un neurotransmisor muy importante que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que al llegar a esta parte permite, entre otras cosas, poner atención. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes que está ahí frente a mí tuviese déficit de atención? No estarías volteando a ver a la cámara, no estarías poniendo atención a lo que te digo, sino que a lo mejor estarías viendo qué está pasando afuera de tu salón, o estarías volteando a ver el celular, o estarías volteando a ver otro sitio, porque perderías la atención. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estos chicos? Estos chicos van a generar emociones que llamaríamos emociones negativas, como la frustración, como la tristeza, porque no es que ellos no quieran poner atención, sino que es la arquitectura de su cerebro el que no les ayuda. Y entonces tenemos que ayudarlos a que aumenten su tolerancia a la frustración. Tenemos que ayudarlos a que cuando se enojan, porque te puedes enojar porque es que yo quería poner atención y ya se me peló, ya no escribí lo que dijo el profe, o ya no puse atención y entonces ya se olvidó, ya me olvidé qué voy a hacer mañana. Bueno, tenemos que ayudarlos, número uno, a entender que no es algo que ellos quieran, sino que es algo que les está sucediendo. Y lo que tenemos que hacer es apoyarlos, ayudarlos. Un asunto que está sucediendo con estos compañeros que incluso tú puedes tener en tu salón, un compañero con TDAH, resulta que su reloj interno no está funcionando adecuadamente. Tú, por ejemplo, un profesor te dice, chicos, 15 minutos para leer este texto y luego preguntamos. Tú tienes un reloj interno que te ayuda a decir, híjole, 15 minutos, voy a poner atención 15 minutos y luego el profe va a preguntar. ¿Qué le pasa a tu compañero? Como su reloj interno no funciona, él a los 3 minutos ya se distrajo, ya se levantó y entonces tenemos que ayudarle con un reloj externo.
No sé si me explique. Entonces, a veces los profes tenemos que tener un reloj en el salón para que el compañero pueda bajar su ansiedad y pueda trabajar en el salón. No sé si con esto les ayude con la pregunta número 4, chicos. Sí. Sí, está muy bien. Podemos Ok. pasar a otra pregunta. ¿Cuál puede Con todo gusto, ¿qué te parece? ¿Qué les parece la número 1? Muy bien. Manuel? Bien. ¿Por qué para los adolescentes es más difícil regular sus emociones? Uy, esa está padrísima, porque les está pasando justo en este momento a ustedes. El cerebro, a la edad de ustedes, están sucediendo dos cosas muy importantes. Ustedes, cuando entran a la secundaria y durante la secundaria, suelen desarrollar muchas habilidades. Su cerebro está hiperconectado. Incluso a veces se asustan sus papás porque, órale, yo no sabía que podías tocar la guitarra tan rápido. Órale, yo no sabía que podías cantar tan bonito. Oye, yo no sabía que te podías grabar tantas canciones en un rato. Oye, no sabía que fueras tan bueno en los videojuegos. ¿Me explico? Pero sucede algo en su cerebro en este momento. La parte de los controles emocionales, en este momento en tu cerebro, está viviendo una experiencia que se llama poda cerebral. ¿Han visto cuando podan un árbol? Que no cortan ese árbol de tajo, sino que la poda, ¿en qué consiste? Le quitan como los sobrantes, ¿cierto? Para que quede bonito. Bueno, en este momento, a la edad de ustedes, la parte que regula las emociones está sufriendo una poda. Y aparte, la región en donde están tus emociones, que es más o menos a la mitad de tu cerebro, que se llama sistema límbico, está muy sobreestimulado. Si, por ejemplo, estás viendo una película, esa película te puede sobreestimular. Si, por ejemplo, en tu salón alguien se está peleando entre ellos, esa pelea puede llegar a sobreestimularte. Y como no tienes frenos porque están siendo podados, entonces es más difícil que tú puedas regularte. Recuerdo un caso de una chica de secundaria cerca de las pirámides de Teotihuacán. No sé si lo recuerden. Salen a pelear de esta escuela secundaria, salen a pelearse en la parte de la explanada de su escuela y son dos chicas que empiezan a pelearse. Obviamente la ira está en las dos, pero una de ellas toma una piedra y empieza a golpear a su compañera con esa piedra. ¿Qué le pasó? No hubo los frenos para poder pensar, híjole, si tomo una piedra, puedo matar a mi compañera. Pero ella, como no tiene los frenos, porque están siendo podados y su sistema límbico, donde están las emociones, está sobreexcitado, ¿qué es lo que hace? Comete un terrible acto. Toma una piedra y empieza a golpear a su compañera en la cabeza. La compañera termina muy grave en el hospital. Y cuando le preguntan, oye, pero ¿por qué lo hiciste? No, pues es que no supe, es que estaba muy enojada. Perdiste los estribos, perdiste el control. Tienen que tener mucho cuidado a esta edad porque se suelen perder los controles, sobre todo si no tienes una buena crianza. Y aquí es donde hay que agradecerle a sus padres, porque quizá tu jinete, yo le llamo el jinete que controla a las emociones, quizá tu jinete está inmaduro, pero para eso estamos los padres. Los padres de adolescentes somos la parte externa. ¿Se acuerdan de Pepe Grillo en el cuento de Pinocho? Que Pepe Grillo era el control moral de Pinocho. Los papás somos Pepe Grillo. Como sabemos que todavía está trabajando tu cerebro para regular las emociones, tus papás necesitamos ayudarte a que las regules, porque apenas estás tomando el control. No sé si con esto les ayude, chicos. Ok, pues pasamos a otra pregunta. Con todo gusto, ¿qué les parece la número 7? Ok. ¿Cómo se generan las emociones a nivel cerebral?
Muy bien, les comentaba que hay un sitio en la parte del medio de su cerebro, a la altura de sus orejas, si se tocan a la altura de sus orejas, en la parte del medio, ahí hay una parte que se llama sistema límbico. Y ahí hay dos esferitas, dos almendritas que se llaman amígdalas cerebrales. Las de aquí son amígdalas, pero esas son otras. Acá están amígdalas cerebrales. Dentro de las amígdalas está el chip con el que nacemos todos los humanos, que es el chip emocional. Ahí están cargadas las 6 emociones biológicas porque nos ayudan a adaptarnos al medio ambiente. Si, por ejemplo, escuchas un ruido muy fuerte, se activa el miedo. ¿Para qué? Para que te protejas. Cuando se activa el miedo, los humanos hacemos una de dos cosas. O huyes o te defiendes. Y así actúa. Lo mismo actúa con el asco o desagrado. El asco o desagrado evitan que te comas un alimento que está echado a perder, porque se activa la amígdala para protegerte. Por ejemplo, si huele a gas y llegas a tu casa y huele a gas, ¿qué hace tu cerebro emocional? Te dice, no, huele a gas, no, vámonos, o córrele, ciérrale, ¿cierto? O sea, quiero aquí agregarles algo. Hay un sentido de los 5 que ustedes tienen, hay un sentido que tiene permiso directo de ir hasta el sistema límbico donde están las emociones. ¿Saben cuál es? El olfato. El olfato tiene permiso directo de ir hasta su sistema emocional para alertarte. Por eso, les pongo un ejemplo. Esto lo saben las compañías. ¿Qué te parece si yo te digo la palabra Burger King o McDonald's? Uy, qué rico. Si tú llegas a un restaurante, ¿qué crees que está? No, quizá no lo sepas, pero Burger King, Carl's Jr., McDonald's, cuando llegas a esa tienda o a ese restaurante, muchas veces tú puedes decir, no, yo te acompaño nada más para platicar, no, realmente no tengo hambre. Pero cuando entras, casualmente te empieza a dar hambre. Es como las palomitas del cine. Dices que no quieres y luego le andas pidiendo con la persona que vas. ¿Por qué? Porque los aromas entran por la nariz y van directo al cerebro emocional. ¿Ustedes sabían que estos lugares donde venden hamburguesas, en los conductos de aire, tienen un aroma que sueltan a propósito para que tú consumas el producto? Lo mismo sucede con los carros. Le pagan millones de dólares a personas para que le pongan aroma a los asientos. La gente piensa que compra un carro por la forma y que por los kilómetros. La decisión la toma tu cerebro emocional y uno de ellos es ¿a qué huele el carro? ¿Cómo ven? Por ahí es cómo funciona el cerebro emocional. Sí. Pues sí. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a la número 3? Está muy bien. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse o cambiar en la forma en que procesa las emociones. Sí, el cerebro va cambiando, el cerebro va madurando. Por ejemplo, lo que les decía yo de que las amígdalas yo las pinto como un caballo y la regulación de las emociones la pongo como un jinete. La crianza en tu casa mejora el jinete o lo empeora, no sabemos. Y tú vas a la escuela a que tus profesores te ayudemos a que mejores el jinete. Porque hay gente que no va a la escuela y que tuvo muy mala crianza y es gente que puede terminar en la cárcel. ¿Por qué puede terminar en la cárcel? Porque nadie le enseñó, nadie le ayudó a formar un buen jinete y entonces eres víctima de tus emociones, de la ira, del miedo. Hay gente que ha matado gente por miedo. Oiga, pero ¿por qué lo mató? Es que tenía mucho miedo, yo pensé que me iba a hacer daño y no reguló el miedo. Hay gente que está triste y deprimida y ¿qué le suele pasar? Como no regulan la tristeza y la depresión, pueden llegar a hacerse daño a sí mismos. Entonces,
Si el cerebro cambia desde la regulación de este caballo, que son nuestras 6 emociones biológicas. Se supondría que conforme mejora nuestra crianza y conforme sigues estudiando la secundaria, la prepa, la universidad, mejoran tus controles. Para eso es la escuela, hijos. Para seguir estudiando y tener un mejor jinete. Sí. Muy bien. ¿Qué les parece si abordamos la 5? Fernando. ¿Qué diferencias existen en cómo el cerebro procesa las emociones positivas frente a las negativas? ¿Qué hay diferencias entre emociones positivas y negativas, cierto? Va. Bien, aquí tengo que aclararles algo, porque luego hay muchos expertos que dicen, no, es que no existen emociones buenas ni malas, ni positivas ni negativas. No, aquí voy a hacer una aclaración para ustedes. Hay algo que se llama valor de las emociones y hay otra cosa que se llama valencia. Ojo, cuando hablamos del valor de las emociones, no pudiésemos decir que hay emociones buenas y malas. Todas las emociones son buenas, si hablamos de valor. Todas son buenas, porque todas nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, a nuestro medio, a interactuar con otros humanos. Pero si hablamos de valencia, tal y como lo dijo su compañero, sí hay una distinción. Cuando hablamos de valencia, hablamos de emociones positivas y hablamos de emociones negativas. Pongo un ejemplo. Cuando tú estás en tu salón con tus maestros suelen activar en ti emociones positivas, porque las emociones positivas le sirven al aprendizaje. ¿Cuáles son las 2 emociones que, por ejemplo, yo como profesor activo con mis alumnos? Pues activo la alegría, les cuento una broma, les cuento un chiste, hago alguna anécdota, ellos se ríen. También activo la sorpresa. Órale, profe, qué interesante, qué padre, vamos a hacer eso. Activo la sorpresa, emoción positiva. Pero díganme ustedes, ¿qué pasa si un profesor activara en el salón el miedo? Que tú le tuvieras miedo a ese profesor. ¿Qué pasaría con tu aprendizaje? ¿Qué pasaría si ese profesor activa la tristeza en ti? ¿Aprenderías igual? Entonces, hay una relación entre el tipo de emoción, si es positiva o negativa, y el aprendizaje. Siempre aprenderás más si en un salón hay emociones positivas que si hay negativas. Y lo mismo sucede en la vida cotidiana, hijos. Tú busca compañeros que generen emociones positivas. Compañeros que nada más están dando lata y que están motivando emociones negativas, dales la vuelta. Dales la vuelta. Dale. ¿Cómo ven? ¿Le damos a la que falta? Nos falta la número 2. Adelante, la número 2. ¿Qué estrategias pueden usarse para mejorar la regulación emocional desde un enfoque neuropsicológico en los adolescentes? Híjole, hay varias y bueno, yo recomiendo inmediatamente hacer ejercicio. Si una emoción llega y te golpea a tu edad, yo recomiendo que no actúes impulsivamente, mejor salte al patio, respira profundo, inhala profundo y exhala lentamente. No actúes, porque lo peor que puede hacer un adolescente y una persona que no tiene controles emocionales es actuar de inmediato. Aquí les voy a decir una máxima. ¿Listos? ¿Saben cuánto tiempo tarda la amígdala en activarse por un estímulo? Vamos a suponer que tú estás en tu salón sentado y un compañero pasa y sin querer te pega en el hombro. Si pasa tu compañero y te golpea en el hombro sin querer, tu amígdala se va a encender en 125 milisegundos, la mitad de un parpadeo. Y si te estimula la ira, ¿qué crees que va a pasar? En 125 milisegundos. Te vas a levantar y le vas a dar una patada o se la vas a regresar pensando que te agredió. ¿Sí o no? Ya vi las sonrisas.
Entonces, tienen que entender que su amígdala responde en 125 milisegundos. ¿Saben cuánto se tarda el jinete en tratar de regular a la amígdala? Se tarda 500 milisegundos en encenderse. 125 contra 500, nuestra regulación. Entonces, recomendadísimo a tu edad, no reacciones. Respira profundo, salte al patio, haz ejercicio y algo que se recomienda hoy en día, muchachos, aprendan a meditar. Se llama meditación, también se llama mindfulness. Aprende a cantar, aprende cosas que te relajen, respirar, salirte a caminar. Si tienes en tu casa un balón, pues salte a aventárselo al aro. Haz otras cosas que te enfríen. Porque lo que hacen las emociones cuando se activan es que calientan nuestro cerebro. Hay que darle hielito. Es lo que yo recomendaría, chicos. Un comentario, en una de nuestras clases nos comentaban que la amígdala es algo que nosotros desde chiquitos, bueno, a lo mejor no nosotros, sino a lo mejor nuestro alrededor, es algo que se tiene que educar, la amígdala. Correcto. Por ejemplo, nos comenta de la respiración. Cuando uno tiene una amígdala educada, tiene también esa capacidad de poder respirar, o cuál sería el impulso de su cuerpo, qué harían ellos. Excelente, excelente. La amígdala está hecha para reaccionar a esa velocidad por protección de nosotros mismos. Por ejemplo, si ahorita están sentados ahí, imagínense que si voltean hacia la puerta, va entrando un león. Enorme, el león. ¿Qué crees que haría tu amígdala? En 125 milisegundos, tu amígdala te diría, ¡hey! ¡Pum! ¡Corre! Sal de aquí porque llegó el mendigo león, ¿cierto? 125 milisegundos. Es rapidísimo. Entonces, sí, la idea es que vayas educando a la amígdala, sí se puede hacer, porque es lo que conocemos como regulación emocional, gestión emocional, administración emocional. Esta parte de aquí regula a la amígdala que está acá. Y la educación que recibimos, tanto en la casa, que se llama crianza, como la enseñanza de la escuela, una de las tareas es cómo entrenamos a nuestro cerebro, específicamente las amígdalas, porque son dos, son una en cada lado de nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos para que se aquiete, para regularla? Y te digo yo, como platicamos, tú lo notas en una persona. Es gente a la que le dicen, oye, pero parece que te corre a tole, te acaban de decir, te acaban de mentar a tu madre y no reaccionaste. Pues, ¿qué tienes a tole? No, no tengo a tole. Tengo muy bien controlada a mi amígdala y a mí no me importa lo que me digan, yo no me enciendo, yo no me enojo porque no me doy permiso de que nada me altere. Eso es lo mejor que pueden hacer. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Ahora tenemos planeada... ¿Cómo vamos? Pues vamos bien Vamos hasta bien. eso, sí. La verdad se me hace muy interesante, o sea, cómo de lo mismo de o sea, qué tanto nos puede hablar un neuropsicólogo como usted, porque por ejemplo, cuando nos decía lo de los restaurantes y del olor y todo eso, yo la verdad me sorprendí, porque, y creo que todos, porque realmente no sabes cómo, o sea, ponte a pensar cómo es que lo hacen con una meta, o sea, con el hecho de que con nuestro olfato activar todo eso de nuestro cerebro. Bueno, a mí me sorprendió mucho. No, y te voy a sorprender más. Hay un premio Nobel que recibió el premio, un psicólogo recibió un premio Nobel porque él descubre los dos sistemas. El sistema de la amígdala le llamó sistema 1, que es rápido, impulsivo y emocional. Y el otro sistema, el 2, que es el del jinete, es lento, deliberativo y lógico. ¿Y sabes qué es lo que descubre él? Él descubre que la gente que nos vende cosas aprovecha el sistema 1. Es decir,
La gente, incluso los adultos que se supone tenemos un cerebro maduro, caemos en la trampa de la mercadotecnia. Te voy a poner un ejemplo, siempre lo pongo. Se van a acordar de este comercial. Ustedes díganme a cuál de los dos sistemas está influenciando el siguiente comercial. El sistema uno, rápido, impulsivo y emocional, o el sistema 2, lento, deliberativo y lógico. Ahí les va el comercial, a ver si se acuerdan. Fíjense bien cómo le hacen. Señora, señor, llame ya en este momento. Nuestras operadoras le están esperando. Tiene 5 minutos. Llame ya, traiga su tarjeta de crédito y llámenos. Se va a llevar no una, ni dos, ni tres. Se va a llevar 10 almohadas Soñare. Llame ya en este momento. Le quedan 5 minutos. ¿Cuál de los dos sistemas está atacando? El uno, el sistema de la amígdala. Como saben que la amígdala reacciona en 125 milisegundos, te hacen caer en la trampa y compras cosas incluso que no necesitas. Volteen a su casa. ¿En su casa habrá cosas que compraron que no usen? Sí. Sí. Pues ahí díganles a sus papás. Muy bien, hijos. ¿Qué más? Tenemos planeada otra dinámica que es simple también, es una ruleta. En este caso, tenemos unas, si se puede decir, vamos a tomar las emociones por colores. Vamos a girar por usted la ruleta 3 veces y dependiendo de la emoción, en este caso el color que toque, usted nos va a tener que platicar cómo, desde su punto de vista, cómo afecta tanto positiva o negativamente esta emoción a nosotros como adolescentes. Correcto, muy bien. Ok, giramos la ruleta, Sí, por favor. Ahí va la ruleta. Sí. Muy bien. Ok. Por ejemplo, la emoción de la alegría, ¿podría ser? Ok. Con esa emoción, usted, pues sí, lo que acaba de decir, como cuál puede ser su punto de El vista. uso. Ajá, como el uso que usted nos podría decir sobre su punto de vista como con todo lo que nos acaba de decir, o sobre la neuropsicología, no sé si me explico. Sí, claro. Mira, la alegría es fundamental en la vida de los seres humanos. Algo que van a aprender el día de hoy, se los voy a decir. El cerebro humano se ha descubierto que tiene una tendencia natural que es a la negatividad. Es un sesgo natural de negatividad. ¿A qué me refiero? El cerebro, cuando tú tienes una experiencia negativa, tu cerebro se le va a pegar como velcro. ¿Se acuerdan del velcro del que usamos en los tenis? La experiencia negativa se pega. Y cuando tienes una experiencia positiva, es como teflón. Por eso, si tú te fijas, cuando a ti te pasa algo malo, lo traes todo el día. Y luego al siguiente día. Y luego otra vez, no, pues es que hace una semana mis compañeros se portaron bien gachos conmigo. ¿Por qué traes eso de hace una semana si te han pasado otras cosas buenas? ¿Por qué las buenas se te olvidan como teflón y por qué las negativas se te quedan como velcro? Bueno, porque eso es una parte automática de nuestro cerebro humano. Por eso la alegría es importante. La alegría hace que tú te acuerdes, oye, ¿te acuerdas que estuvimos al cine? No me acuerdo que sí, nos la pasamos padrísimo. El hecho de que escribas las cosas bonitas y buenas que te pasen, el hecho de que en el recreo o en el receso platiques con tus amigos de lo bonito y de lo padre, eso le ayuda a tu cerebro, perdón, que no traiga dando vuelta solo lo negativo, sino que la alegría, incluso no sé si les ha pasado, tú puedes traer algo que te pasó muy malo y alguien te cuenta un chiste o ves una película cómica y en ese momento se te olvida, ¿cierto o no? Bueno, esa es la finalidad de la alegría, aligerarte la carga y que le ayudes a tu cerebro a tener un buen estado de ánimo. Esa sería una finalidad de la alegría. Muy bien.
Bueno, Muy bien. pues las preguntas y la ruleta de lo de la alegría fueron nuestras dos dinámicas. Pues esto fue un poco de lo que nosotros preparamos para usted. Ok. Pues como estamos grabando un podcast, pues creemos que esto podría ser lo que concluye con nuestra plática con usted. No sé qué le parezca, está muy bien. Le agradecemos mucho, la verdad, Claro. por su tiempo y por darnos la oportunidad de platicar con usted, de darnos más información, porque en realidad pues esto nos ayuda mucho a el cómo vamos a seguir desarrollando nuestro proyecto. Realmente nos dio datos muy interesantes y datos que en serio nos pueden ayudar mucho con lo que consta de nuestro proyecto. Entonces, pues, de nuestra parte, le agradecemos mucho en realidad. Pues sí, fue una gran plática, muy interesante realmente para todos. Sí. Y pues sí, es todo lo que podemos hablar nosotros con usted. Le cedemos la palabra a nuestra directora y pues gracias. Muy bien, chicos, muy bien. Yo los felicito. Antes de que tome la palabra la directora, quiero felicitarlos porque son pocos los jóvenes que se adentran en una temática que no es fácil, ¿eh? No es fácil la temática porque es hablar del cerebro humano, de hablar de emociones. Y yo los quiero felicitar por las dos dinámicas. Me han parecido muy, muy interesantes las dinámicas y yo espero que no solamente les sirva para su tema, sino que les sirva en su vida cotidiana. Me parece que hoy en día suficiente violencia hay en las calles, suficiente frustración hay en las calles y creo que esta temática que tocan a ustedes les va a ayudar mucho a los chavos de su edad para evitar que haya más violencia. En serio, es muchísimo lo que está sucediendo en las calles. Hace un momento vi un video de aquí de Torreón, donde un tipo atropella a propósito a una señora, ahí cerca de Abastos. Y pienso yo inmediatamente cuando veo la nota, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Cómo es posible que atropelle a una señora a propósito? Porque se ven las cámaras que la atropella. Eso habla de gente que no tiene una regulación emocional, de gente que tiene ya trastornos mentales relacionados con las emociones. Entonces, yo quiero felicitarlos por ello, chicos, y quedo a sus órdenes. Espero haberles apoyado. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.